Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación entre los dominicanos que estamos acá en el suelo patrio y los que están allá en nuestra comunidad del dominicano en el exterior para juntos hacer la articulación mediante este ejercicio de comunicación asertiva de lo que es la consolidación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, @Z101Digital, Instagram, @Z_digital, Twitter, @Z101Digital y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @KhalilMichelP, con K al inicio y P al final, y también @KhalilMichel en corto. Recuerden que pueden obtener todos los contenidos vertidos en este espacio en YouTube Z Digital, en el playlist Cada vez más cerca. Nuestro contenido del día, edición especial 24 de abril, guerra civil en República Dominicana por la vuelta a la constitucionalidad. Historiador Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación. Pachín Rodríguez desde Puerto Rico nos cuenta su experiencia en la revolución. Historiadora Celsa Albert Batista, el papel de la mujer en la revolución. Ministro de la Juventud, Rafael Félix, nos dice cómo ve él el papel de la juventud ayer y hoy en la interpretación de la revolución. La revolución, según Bonaparte Gotró Piñeiro, secretario del entonces presidente constitucionalista, pues Camaño Deñó, y conversatorio presencial especial con Rafa Gamundi Cordero, constitucionalista y combatiente de esta gesta heroica. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, quisiera recrear, sobre todo para las nuevas generaciones, en qué tipo de país era que vivíamos y lo que se daba en República Dominicana en ese momento que dio lo que fue como consecuencia la revolución de abril por la vuelta a la constitucionalidad. Resulta que República Dominicana, como todos saben, concluyó con lo que fue el ajusticiamiento de Trujillo con 31 años de sangrienta dictadura. Pero los remanentes del Trujillato, aún se mantenían en República Dominicana. Era cuando entonces el presidente nominal Joaquín Balaguer, en 1961, se mantenía como entonces mandatario. Negro Trujillo y Petán Trujillo se resistían a abandonar el país. Es cuando viene entonces y se mantiene y llegan, sobrevuelan los elementos aviadores norteamericanos y salen finalmente de República Dominicana poniendo fin al trujillismo. Sin embargo, los partidarios del 14 de junio de Unión Cívica pedían, como el resto de la población, que los remanentes del trujillismo, encarnados en el doctor Joaquín Balaguer, salieran de República Dominicana. Es en ese momento en donde el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy pues prácticamente impone que se genere un Consejo de Estado para que gobierne República Dominicana. El entonces presidente Balaguer asintió, pero presidiendo él el Consejo de Estado. En ese momento vienen las protestas, se da una situación en lo que fue frente al local de Unión Cívica y el Parque Independencia y ametrallan al pueblo prácticamente y mueren varias personas. Ahí el doctor Balaguer tiene que salir definitivamente de República Dominicana. Pero antes de salir instó al entonces general Rodríguez Echavarría para que diera un autogolpe de Estado tratando de manipular y aferrarse al poder para él quedarse. Este no asintió y al final tuvo que salir del país. Se da el proceso electoral de 1962 a finales, donde recuerden que teníamos una Cuba 1959 muy cerquita con el proceso socialista castrista. Entonces, a Juan Bosch vino con un nivel de cuestionamientos y de acusaciones de comunismo y demás, sobre todo por aquellas contradicciones y el debate con el padre Láutico García, que aunque se demostró que no era comunista, siempre quedó ese sabor a ese liberalismo no comprendido entonces del profesor Juan Bosch.
El profesor Juan Bosch gana con una votación histórica y viene con lo que fue la Constitución de 1963. Señoras, señores, la Constitución todavía más avanzada que ha conocido República Dominicana desde ese tramo hasta la fecha. Era una Constitución que en el 63 estaba hablando de paridad de sueldos entre hombres y mujeres, de lo que era la inclusión de la mujer en el papel productivo, de la prohibición del latifundio, del minifundio, de lo que era el monopolio. Y ese tipo de situaciones no contentaron, no alegraron a una clase política acostumbrada a 30 años de lisonja y participación abierta con el trujillismo, que como siempre he dicho, eran trujillistas siempre mientras Trujillo les sirvió, después se convirtieron. Al final se produce el golpe de Estado a Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963 y queda trunco ese ejercicio democrático. Ese proceso genera un espacio de 2 años de lo que es el gobierno del triunvirato en 2 capítulos. El primero, que lo primero que hace cuando Manolo Tavares Justo, el padre de Minú, esposo de Minerva, se alza para defender lo que era el gobierno constitucional y se va a la escarpada Loma de Quisqueya, pues entonces ese triunvirato lo asesina. Y a partir de la corrupción que se daba en todo el proceso de gestión pública, pues se fue gestando eso. Y básicamente un ideólogo, Rafael Tomás Fernández Domínguez, hijo efectivamente de un militar trujillista, Ludovino Fernández, y al igual que otro que era el brazo entonces ejecutor de la revolución, hijo de Fausto Camaño, Francisco Alberto Camaño Deñó, se da ese proceso de pensamiento para volver al orden constitucional en República Dominicana sin elecciones porque había sido interrumpido por el golpe de Estado. Entonces en ese momento se da ese proceso, estalla la revolución en el comité, en la parte de la gestión del 16 de agosto militar y desde allí viene todo ese proceso. Es importante decir que ese golpe de Estado se generó en gran medida porque a Juan Bosch los norteamericanos nunca le perdonaron 3 cosas fundamentales. 3. La primera, que contratara un empréstito por más de 150 millones de dólares con una compañía suiza y no norteamericana para hacer obras de interés social. Segundo, que se resistiera a albergar en territorio dominicano a conspiradores haitianos contra el gobierno de François Duvalier, porque Juan Bosch como civilista jamás iba a prestarse para eso. Y 3, era muy reciente el tema de la crisis de los misiles que se había dado con el tema de Cuba y Unión Soviética con la parte de esa conflagración cuasi bélica nuclear que se da entre Estados Unidos y la entonces Línea Roja. Entonces, en ese momento, cuando estalla la revolución, 24 de abril, entonces viene el proceso de negociación y es ahí cuando se da aquella famosa conversación entre Camaño, Molina Ureña y compartes con el embajador norteamericano que le dice, tienen que rendirse, no hay condición para negociación, sino para rendición. Y Camaño de ahí se para, violento, dicen que hasta se da un golpe en la cabeza y dice, nos vamos, usted va a saber lo que es un pueblo dominicano peleando por su libertad y nos vamos al puente a vivir o a morir. Y se van a la cabeza del puente Duarte y ganan esa batalla. 3 días después viene el desembarco de los Marines norteamericanos y se da todo un proceso de tensión en donde ni se venció ni fueron vencidos. Y eso termina con lo que es la firma del acta institucional en donde se pone cese a las hostilidades. Ese elemento tiene algún fragmento que quiero compartir con ustedes como discurso histórico que dio el entonces presidente constitucional Francisco Alberto Camaño Deñó, cuando decía, porque me dio el pueblo el poder, al pueblo vengo a devolver lo que le pertenece. Nunca tal vez en la vida de los dominicanos se había luchado con tanta tenacidad contra un enemigo tan superior en número y en armas. Luchamos sí con bravura de leyenda, porque íbamos desbrozando con nuestra razón el camino de la historia. No pudimos vencer, pero tampoco pudimos ser vencidos. La verdad auspiciada por nuestra causa fue la mayor fuerza y el mayor aliento para resistir y resistimos. Por eso, un día como hoy, rendimos tributo a esos hombres que defendieron como actores solitarios de su propia historia en territorio dominicano lo que fue la soberanía nacional y que así como la defensa
a la constitucionalidad en ese momento, hoy defendamos la constitucionalidad en varios rangos, no en la parte militar, pero sí en la parte práctica, conceptual, con la soberanía, con el acceso a derechos, con la protección de nuestra nación, para que este legado de los patricios, que así como tuvieron la independencia, la restauración y un día como hoy, lo que fue la gesta heroica de abril de 1965, legue paz, libertad y progreso para toda República Dominicana. Amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Hoy en entrega especial con 24 de abril, gesta heroica por la vuelta a la constitucionalidad 1965. Iniciamos nuestro contenido con la participación del doctor Roberto Casá, quien es historiador y es el director del Archivo General de la Nación, y compartirá con nosotros sus impresiones sobre la Revolución de Abril. Adelante, Roberto Casá. Muchísimas gracias, estoy a su disposición, muy honrado de este encuentro. Bueno, lo fundamental es que yo encuentro que es el acontecimiento cumbre, culminante del proceso histórico dominicano, en todo, particularmente en el siglo XX, como emanación de los deseos de amplios sectores de la sociedad dominicana de realizar un proceso democrático revolucionario que marcara una orientación de justicia social, de democracia política, desarrollo general de las instituciones, del nivel educativo dominicano, de reivindicación, en otras palabras, del pueblo. Fue una reacción, primero, al largo proceso de Trujillo, a esta dictadura larga que conculcó las libertades. La respuesta a Trujillo no se pudo producir de otra manera, que fue impedida por el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963. Yo creo que quedó claro que en las elecciones de 1962 la mayoría de la población votó por un cambio de orientación del país. El 24 de abril fue una respuesta a la dictadura de Trujillo, también fue una respuesta al 25 de septiembre de 1963, es decir, la afirmación de una voluntad democrática y revolucionaria por parte de amplios sectores de la población. Doctor, ¿cómo siente usted que este acontecimiento varió o mutó la morfología social desde la perspectiva histórica de República Dominicana? Lo inmediato ya estaba en germen un gran cambio. Yo diría que el simple hecho de una movilización social masiva, es decir, eso, un hecho de esa naturaleza no tenía precedente y ya de por sí indicaba un cambio y una perspectiva de cambios profundos, que es lo que particularmente Estados Unidos no podían tolerar. Es decir, se esbozó el peligro comunista, hasta la protección de vidas de extranjeros, pero en realidad no había tal peligro comunista. Lo que estaba planteado era una revolución democrática, con participación de sectores muy variados en el orden político y en el orden social también. Un movimiento de consenso nacional. Ya esto era un hecho sin precedentes que apuntaba a transformaciones muy profundas, pero como sabemos, esto fue impedido de progresar a partir del 28 de abril, 4 días después, por la invasión de Estados Unidos. Y lo que sí podemos dejar es que vino el debate a partir de ahí entre revolución y contrarrevolución. Como era natural, en esta correlación de fuerzas, por efecto de la presencia militar de la potencia más grande del mundo, entonces la reacción triunfó y esta reacción dio lugar a cambios a través de Joaquín Balaguer que modificaron el panorama dominicano. Es decir, se implantó un nuevo sistema autoritario, perspectiva de desarrollo económico, con cambios en los estilos de conducción, con un nuevo patrón general que evidentemente a la larga tuvo sus efectos y que terminó en la situación histórica que estamos viviendo en el día de hoy. Finalmente, doctor, en breves palabras,
¿Usted siente que este capítulo glorioso de la historia dominicana es asumido en su justa dimensión por las generaciones que le sucedieron? Bueno, yo creo que hay que recrear el conocimiento, hay que actualizar, profundizar y sistematizar. Es probable que en el panorama actual de fallas en la conciencia histórica, en el conocimiento, en el interés incluso por el pasado, por lo que arroja el conocimiento del pasado en términos de formación de conciencia social y de conciencia ciudadana, esté requiriendo una actualización del conocimiento de la Revolución de Abril, porque no es cualquier cosa, les reitero, es el acontecimiento más importante de la historia dominicana. Anunció una realización nacional que hasta el día de hoy fue frustrada. Fue la participación del director del Archivo General de la Nación. Muy interesante su visión. Llévatelo, Francis. En su espacio, Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Para tener una visión desde la perspectiva de nuestra comunidad del dominicano en el exterior, vamos a hablar con don Pachín Ramírez. Él es el presidente de la Asociación Cultural y el Centro Cívico Cultural Dominicano en Puerto Rico, pero antes de radicarse en Puerto Rico fue un combatiente constitucionalista y nos va a comentar brevemente qué le pareció, qué vivió y cómo fue esa vida en Dominicana en 1965. Adelante, Pachín Ramírez. Bienvenido también al espacio espiritual y mental mío para todos ustedes. Puedo compartir lo siguiente de mi vida en ese momento histórico de abril del 63 y 65. Del 65 yo siempre fui a la única organización que participó después del 14 de junio. Nunca fui ni tan siquiera miembro del partido, sino del grupo armado del 14 de junio. Okay. Y como esa condición pues me cogió la revolución de abril del 65, estaba en Baní y inmediatamente fui a participar en lo que me correspondía participar. Llevé armas al sur del país en un carro Fairlane 500, en el tanque de gasolina, me revisaban y no las encontraban nunca, y pude repartir armas en el Cibao y en el sur del país. Don Pachín, ¿cuál era la visión suya de República Dominicana en ese momento? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo era el país? El problema básico del país era que la oligarquía dominicana, esa llamada Unión Cívica Nacional de ese tiempo, era la que controlaba el sistema de gobierno, y toda la participación de beneficios que el gobierno daba iba a parar a las arcas de ese sector socioeconómico del país. Los pobres estaban cada vez más pobres y los de la clase media estaban totalmente ahogados. Eso convocó la revolución de abril del 65. Y me siento muy orgulloso de haber participado, y si me tocaría de nuevo, volviera a participar si los principios fueran los mismos. Don Pachín, ¿usted cree que las causas de la vuelta a la constitucionalidad, de la justicia social, de un Estado de derecho incluyente, usted cree que se han logrado posterior a la revolución del 65 en República Dominicana? No, totalmente no. Hemos ido evolucionando hacia ese fin, pero lograr lo que se buscaba con la restitución del gobierno constitucional de Juan Bosch, eso nunca y todavía se ha logrado. Es la visión de don Pachín de cómo vivió en ese momento. Pero para tener una idea justamente de un nivel homogéneo de la mujer y el hombre en lo que fue esa gesta de revolución, vamos a conversar con la doctora Celsa Albert Batista. Ella es historiadora y es la directora de Educación Continuada de Posgrado de la Universidad Católica de Santo Domingo, y nos dará su visión como historiadora, mujer, sobre la revolución. Adelante, doctora Celsa. La significación que tiene ese hecho histórico, que ya podemos decir histórico, a pesar de que no le han pasado 100 años, pero sí le han pasado más de 60 años, tiene que ver con toda la población, no solamente con la mujer. La mujer fue uno de no solo participantes, sino, si se puede hablar de víctima, también la mujer
fue víctima. Fue una revolución de carácter civil que afectó todo el proceso del desarrollo de la República Dominicana en el año de 1965. La mujer también fue afectada. Pienso inclusive que la revolución, uno de los motivos, o yo no diría que el único motivo, era ese, ¿no? La vuelta a la Constitución de 1963. Real y efectivamente, para la democracia y tomando en cuenta el espacio que vivía la República Dominicana, tal vez aceleraba una serie de procesos que siempre es bueno que se den de manera paulatina para que no sangre, para que no hayan zanjas fuertes, etcétera. Pero real y efectivamente la Constitución del 63, la vuelta a esa Constitución, fue el motivo de la revolución, porque quedó trunca con el golpe de Estado. Así es. Hay algunas versiones no confirmadas de que se pensaba traer de vuelta a Ramfis Trujillo, de que la idea no era el tema de la vuelta a la constitucionalidad y todo ese tipo de mitos que se tejen en torno a estos conflictos bélicos. ¿Usted tiene algún nivel de información de que este movimiento civil bélico perseguía otra cosa que no fuera la vuelta a la Constitución del 63? Mira, los hechos de carácter social que se dan hasta cierto punto un poco rápido, como fue ese, ¿no? Real y efectivamente tú no sabes en el trasfondo qué es lo que hay. Muchas veces se plantean unas cosas y hay otras. Yo no tengo información, pero no puedo, ¿cómo te diría?, confiar en que por no tener la información no fue así, no fue con esos fines. Uno nunca sabe qué hay en el trasfondo de un hecho de carácter bélico de esa naturaleza, aunque nosotros sí sabemos que era una justeza a la que se aspiraba con la vuelta a la Constitución, y nosotros sí sabemos que los líderes que fueron los que exigieron el movimiento y los que se lanzan al movimiento al principio, nosotros reconocemos en ellos que real y efectivamente no eran pro la dictadura de Trujillo. Finalmente, doctora, ¿usted siente que la sociedad dominicana en su conjunto, sobre todo las generaciones post-año 2000, reivindican adecuadamente o en su justa dimensión este proceso histórico que dio inicio a la Cuarta República? Bueno, a la Cuarta República, bueno. Real y efectivamente los procesos se van dando y a veces unos se dan muy rápido y tienen a veces significaciones que rompen con cuestiones que ya uno consideraba pasada, o si no pasada, en el pasado. Como se puede ver, ahí no había distinción. Afectó tanto a hombres como mujeres este proceso de la revolución. Y fueron esas mujeres, igual que los hombres, las constructoras de la dignidad que defendió la dominicanidad ante ese nivel de mancilla que la bota extranjera pues intentó producir y que con valentía logramos defender, dando inicio a la Cuarta República. Llévatelo, Francis.